Bienvenidas y bienvenidos a Especulaciones sobre el Circo, un espacio para pensar, conversar y divagar sobre las posibilidades del circo contemporáneo. Especulaciones sobre el Circo es organizado por el colectivo artístico Circo Virtual. Este proyecto forma parte del plan de gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Aquí nos reuniremos con artistas, investigadores y colaboradoras de distintas latitudes para abrir preguntas, compartir experiencias y especular sobre diversas miradas de la práctica escénica, la creación y la investigación en torno y desde el circo contemporáneo. Un podcast que se mueve entre la reflexión y la imaginación para descubrir cómo el circo dialoga con nuestro presente y proyecta un sinfín de posibilidades. En esta primera temporada conversaremos con distintas artistas para conocer sobre sus procesos creativos, desde dónde surgen, qué los inspira y cómo es el proceso que desarrollan hasta llegar a escena. Prepárate para una conversación que invita a pausar, escuchar y sobre todo a especular desde el circo contemporáneo. En este primer capítulo vamos a conversar con Fernando González, artista circense y acróbata oriundo de la región de Magallanes, en Punta Arenas, quien nos va a compartir un poco de su proceso creativo de la obra Huellas. Les dejo con Fernando, quien nos va a contar un poco sobre su experiencia en la creación. ¿Voy? Sí. Me llamo Fernando González, tengo 30 años, soy artista de circo acróbata, específicamente, nacido en Punta Arenas y vivo hace 9 años en Montreal, en Canadá. Olivier, que hace la dirección, Matías y yo somos los dos que están en escena, somos dos acróbatas. Matías también es acróbata de suelo y yo también justamente acróbata de suelo. Entonces, para comenzar desde ahí, desde esa relación entre acróbata o intérprete y director, Matías y Olivier trabajan hace 12 años juntos más o menos, entonces desarrollaron bueno, un vínculo muy importante, pero también una manera de trabajar. Y para mí es un diálogo de primera, es lo primero que puedo decir con respecto a que nosotros como intérpretes manejamos un lenguaje y una técnica, no una disciplina, que en este caso es la acrobacia de suelo. Y desde esa óptica, de ese lente, aportamos a la creación y entregamos las herramientas que tenemos en el fondo es un proceso en el que tenemos la libertad para aportar y para proponer. Desde el otro lado, del lado del director, el Olivier en este caso tiene como eh, la idea o el guión, digámoslo entre comillas, en su cabeza más o menos estructurado. Y entonces la manera de dirigir al igual es bastante, a mí me acomoda mucho porque en el fondo deja mucho el espacio para proponer, pero también es un diálogo en el fondo que Olivier trabaja hace 12 años con acróbatas de suelo, pero no es un acróbata de suelo. Entonces también hay cosas del lenguaje propio de la disciplina que si bien eh, está muy relacionado o vinculado con eso hace un par de años, no las conoce propiamente tal. Entonces desde ese punto se genera un diálogo y un diálogo también de ceder y de proponer en el sentido de que aceptamos y tomamos lo que él propone o la manera que propone la dirección y nosotros también eh, vamos aportando desde la disciplina. En el fondo es un diálogo disciplinar, más como acotado. Sí, es un diálogo disciplinar en el que cedemos mucho y al mismo tiempo proponemos. Eso. Bueno, Old Up es una compañía francesa en el que es una compañía de un director, Olivier,
que es una persona que viene del cine, del documental, y Matías. Matías es un acróbata de suelo que viene, bueno, viene del circo, ¿no? Entonces, Olivier y Matías comenzaron a trabajar juntos desde hace 12 años más o menos y empezaron a crear espectáculos desde hace 12 años. Crearon como 4 o 5 espectáculos, pero todo bajo el nombre de un teatro en París que se llama el Teatro del Montfort. Entonces, hace 4 años ellos decidieron oficializar como la compañía y inscribieron la compañía en el registro de compañías de Francia y como que le pusieron un nombre a la compañía, ¿no? Y comenzaron a tomar los proyectos aportar ellos los proyectos, ¿no? Entonces, el primer proyecto de la compañía fue la obra Huellas, que es de la que yo participo. Y la obra Huellas en el fondo fue una comanda, fue un pedido que hizo la Dirección Regional de Arte y Cultura de Normandía, en el norte de Francia, para poner en valor un sitio arqueológico. Entonces, hay un sitio arqueológico en Normandía que se llama Roselle, que es un sitio arqueológico súper importante en el cual se encontraron alrededor de 80.000 huellas de Neandertal. Entonces es súper importante porque hoy en día no hay muchos lugares en Europa en donde haya una cantidad tan importante de huellas, ¿no? Cuando digo huellas hablo de huellas de pies, de manos, rodillas, codos, ¿no? Entonces es un lugar en que se identificó que los neandertales vivieron en ese lugar durante muchas generaciones y transitaron ese espacio. Entonces es un sitio que se está perdiendo en Francia, perdiendo en cuanto a las condiciones meteorológicas y geológicas también, porque también el lugar donde se encuentra el sitio está haciendo que con el viento y la erosión se estén perdiendo material y huellas arqueológicas, ¿no? Entonces, la DRAC quiso poner en valor este sitio y contactó a Olivier y Matías para poder poner en valor el sitio proponiéndole hacer un espectáculo que pueda... En el fondo le dejó un poco, le dejó un poco carta blanca en el sentido de que, ok, este sitio tiene que estar puesto en valor y tenemos cierta cantidad de recursos para poder generar un proyecto. Y ellos desde el circo generaron este proyecto Huellas, que en el fondo al comienzo era un proyecto solo, Olivier dirigiendo a Matías, que en el fondo es como ellos trabajan hace 12 años, y luego aparecí yo en el proyecto por muchas alineaciones como muy locas, como alineaciones planetarias. Y llegué yo al proyecto y hace 4 años comenzamos a crearlo desde cero. Entonces, claro, Olivier tenía más o menos una idea de lo que quería hacer con el proyecto. Pero luego, y eso es lo que me gusta mucho de la manera de dirigir de él, es que, bueno, él viene del documental. Entonces, puede tener de alguna manera un guión en su cabeza, pero puede desarrollar y alimentar en su cabeza la idea de lo que quiere hacer como espectáculo. Pero hasta que no llega el momento que encuentra y que conoce al equipo humano, nada de eso puede ser tan efectivo. A lo que voy es que Matías con él trabajan hace muchos años y yo para ello era un completo desconocido, entre comillas. Sí, si bien si los conocía hace un par de años, nunca habíamos trabajado juntos. Y habíamos compartido una instancia de taller en Santiago. En el fondo, Matías hizo un taller en Santiago en 2015 y durante 2 semanas a través del Ministerio de la Cultura, y yo tomé ese taller. Y ese había sido el único vínculo que habíamos generado. Yo luego partí a Montreal, hice mi vida en Montreal y 6, 7 años más tarde me contactan para hacer parte del proyecto. Entonces a lo que voy con eso es que Olivier sí podía tener una idea en su cabeza de la dirección, pero hasta que no esté yo con Matías en el terreno, en la escena, no podía avanzar mucho más en esa idea. Y eso es muy propio del documental también. Eso es lo que también en conversaciones que he tenido con Oliver igual me ha contado mucho esa experiencia de que en el documental igual, claro, puedes tener una idea, pero en el momento que vas a entrevistar a las personas, ahí es donde en el fondo pasan cosas que no puedes prever.
Y de ahí es donde nacen como también las como joyitas también de, de la pieza, nace también de lo espontáneo de lo que las personas tienen a entregar también. Y entonces de esa manera me interesó mucho, porque me acomodaba mucho esa espontaneidad. Y fue así, claro, la obra, si bien tiene un marco de un sitio arqueológico que habla de Neandertal, eh, cómo eso lo proyectamos a dos acróbatas contemporáneos que iban a exponer su cuerpo en escena, ¿no? Entonces, en el fondo, más allá de Neandertal, que también es como una excusa de poner poner en pie la obra, también la obra habla más de un encuentro entre dos personas, porque en el fondo es Matías y yo. Y ahí le dimos direcciones específicas. Claro, entonces la obra va un poco de un encuentro entre un neandertal y un sapiens, que en el fondo también es súper interesante porque si bien no estaba puesto en valor en este sitio, porque este era un sitio netamente neandertal, durante muchos años vivieron, durante miles de años, sapiens y neandertal convivieron juntos. Y durante mucho tiempo se creyó que no, luego se creyó que sí convivieron, pero hace muy poco tiempo, hace como 20, 30 años, se probó que en el fondo convivieron juntos durante muchos años. Entonces hay, por ejemplo, sitios arqueológicos en Europa en donde muestran familias de Neandertal y Sapiens conviviendo juntas durante generaciones. Entonces eso ya daba otra puerta, abrió otra puerta y otra posible dirección hacia lo que estamos proponiendo en escena. Y también algo que nos interesa en el sentido que este encuentro entre dos personas, entre Matías y yo, también podría de alguna manera proyectarse hacia este relato prehistórico. En el 2015, bueno, yo tengo una historia claro, con el Festival Cielo Infinito en Magallanes, que es un festival de artes escénicas. Y entonces tengo una historia con el festival porque fueron mis primeros acercamientos a las artes escénicas. Entonces, paralelamente yo hacía circo en Punta Arenas y de alguna manera el festival fue, claro, fue también como una puerta también, una puerta hacia lo que estaba pasando en otros lados, en otros territorios, porque el festival en el fondo traían cosas de otros territorios al comienzo. Si bien luego se hizo mucha programación regional, al comienzo había muchas obras de afuera, nacionales e internacionales también. Entonces, claro, para mí fue fue como una ventana a ver que en otros lados estaban haciendo cosas. Cuando empezó a venir circo, también me acuerdo el primer espectáculo aquí, creo que fue Pachuco y Caulen. Fue Circo de Onde, creo que se llama. Entonces fue como una de las primeras como proposiciones de circo que yo vi en el marco del festival. Entonces, claro, fue también un pie para decir, ah, mira, se puede hacer circo de esta manera. Que en el fondo yo en ese momento no tenía ninguna etiqueta para. En el fondo era circo, que no era tradicional. Pero bueno, en 2015 yo me fui a vivir a Valparaíso y ahí tomé un taller de 2 semanas con Matías Pilet. Entonces fue un taller que dio Matías Pilet y Andrés Labarca. Durante 2 semanas dieron un taller gratis en Santiago y éramos como 20 acróbatas. Y bueno, yo tomé ese taller y el año siguiente me fui a Montreal, entonces como que desconecté con Chile un poco. Al mismo tiempo que yo me iba a Montreal, Matías con Olivier, que es la compañía, comenzaron a colaborar con Cielos del Infinito. Comenzaron a traer obras, el festival comenzó a programarlos. Entonces el festival les programó 2 o 3 horas, si no mal recuerdo. Y igual seguía eso a lo lejos, como por redes, pero no mucho más que eso. No tenía contacto con Matías ni Olivier. Con el festival tenía un poco más de contacto. Entonces seguí mi formación en Montreal y ellos siguieron viniendo al festival y en un momento el, el festival o el Toño le habló a Matías de mí y de mi existencia, ¿no? Y porque estaban haciendo un programa de vinculación de artistas locales con una especie de apadrinamiento, de alguna manera. Y si bien yo no estaba en la región, también me lo propusieron como una manera de crear un vínculo en el fondo. Si en el fondo era también eso. Y entonces se creó un vínculo
Y resulta que Matías se acordaba de mí por el taller que había hecho en 2015. Se acordaba de mi movimiento, eso es lo que me dice Matías, más allá de como mi persona. Entonces, siguiendo como esta intuición, le dice a Olivier, mira, justo estamos poniendo en pie este proyecto de huellas, que al principio era un proyecto solo, y que lo están ya desarrollando. No habían entrado en materia bruta ya, todavía, pero ya lo están desarrollando intelectualmente. Y en ese momento se crea ese vínculo con Magallanes, y de un día para otro Olivier y Matías me llaman por Zoom, así. Y ahí me invitaron al proyecto. Entonces, claro, el vínculo con Magallanes a través del festival. El festival, de alguna manera, les comentó de mí a Olivia y Matías. Les comentó de mí y también les comentó de la idea o de las ganas de tal vez generar algo. De cualquier manera. Digo, ya sea que yo estaba haciendo un proyecto y ellos pudieran como hacer un seguimiento o que puedan, bueno, era inventar también. Entonces ahí nació desde la iniciativa de Olivier y Matías invitarme a Huellas. Entonces el vínculo con Punta Arenas. Y claro que ese vínculo no murió ahí, sino que luego hicimos una coproducción con el festival y la premier de Huellas la hicimos en Punta Arenas, en el Museo de Río Seco, Museo de Historia Natural. Entonces, sí, tiene sin duda es un aspecto súper importante del proyecto, sin duda. El proyecto inicia en 2021, si mal no recuerdo. Se idea durante todo el 2021. Ellos hacemos una reunión juntos, finales de 2021, y la primera residencia de creación se prevé para abril 2022. Entonces, el contexto es que yo estaba viviendo en Montreal hace ya 6 años. Entonces, ellos me invitan a Francia para hacer la residencia en abril. Entonces, desde el momento que tuvimos la llamada y desde abril ya pasaron muchas cosas en el proyecto que ya pasaron ya se tomaron varias decisiones en cuanto a que se empezó a trabajar con otra gente también. A lo que voy es que, por ejemplo, desde fin 2021 hasta abril 2022 apareció Bonnie Collin, que Bonnie es la escenógrafa del espectáculo. Y en el fondo Bonnie es artista plástica. Y un día Olivier y Matías están en su taller en Francia, hablando, pasando un rato con ella, ¿no? Y ven que en el piso hay un bloque de arcilla de como 10 kilos. Sí, 12 kilos más o menos, un bloque de arcilla. Y entonces Matías pone la mano en la arcilla y comienza como a jugar con la textura y tiran un poco la idea de Bonnie como que les propuso y qué pasaría si hiciera acrobacia en la arcilla, ¿sabes? ¿De qué manera tu cuerpo reaccionaría con la arcilla? Entonces se empezó a crear eso, se empezó a crear como esta idea de hacer acrobacia en la arcilla. Y al comienzo una idea un poco loca porque igual se requiere mucha arcilla para poder hacer acrobacia cómodamente encima de arcilla. Entonces rápidamente se tomó en cuenta como una idea principal de Huellas, de hacer acrobacia en la arcilla, porque en el fondo también le sacaron la vuelta que en el fondo igual al hacer acrobacia en la arcilla también se dejan huellas. Y entonces igual era súper interesante para lo que queríamos contar con el espectáculo. Desde ese momento entonces se compraron, me acuerdo, 300 kilos de arcilla. Y tuvimos la residencia en abril, eran 2 semanas de residencia en un espacio en Normandía que se llama La Brèche, La Brecha. Entonces es un pole circo, que en el fondo es un centro cultural de circo financiado por el Estado, que en Francia hay un 20-30 pole circo por todo diferentes regiones. Entonces son puntos de encuentro de producción, creación y difusión de circo. Entonces este pole circo estaba como a 20 kilómetros de Rosell, que era el sitio arqueológico. Entonces lo bueno era que estábamos in situ,
utilizando tierra de ahí, de Normandía, que era muy parecida a la tierra del sitio arqueológico, y estábamos a 20 kilómetros del sitio. Entonces también teníamos la opción de ir a ver el sitio y de ver qué estaba pasando en el sitio. Entonces fueron 2 semanas de residencia y durante un año y medio hicimos residencias en ese sitio, en La Brèche, que teníamos una sala de danza. Estuvimos en sala de danza, estuvimos en una carpa también de circo, pero las mismas instalaciones. Y hicimos residencias de creación para buscar material. Rápidamente nos dimos cuenta que 300 kilos era muy poca arcilla. Y empezamos a comprar más arcilla, más arcilla, más arcilla, hasta llegar a 2 toneladas 8 de arcilla. Que en el fondo es nuestra escena de hoy, que son 7 metros por 7 de arcilla con más o menos 3 centímetros de espesor, que es lo que consideramos que es un espacio que nos acomoda y que podemos tener plena libertad de movimiento. Entonces durante un año y medio hicimos residencia para buscar material y escribir también el espectáculo, con el objetivo de que, como si bien la génesis del proyecto era un pedido de la Dirección Regional de Arte y Cultura, tenía que también tener una fecha de ejecución también. Digo, tenía que haber un evento, tenía que hacer un evento de ese espectáculo. Entonces se eligió las jornadas europeas de la arqueología para, para lanzar la primera del espectáculo. Y eso fue en junio de 2023 que hicimos el espectáculo en el sitio arqueológico. Entonces montamos el escenario al lado del sitio arqueológico con el fondo del Canal de la Mancha y ahí hicimos el espectáculo con 100-150 asistentes de la región. Entonces, claro, desde que comienza hasta que se hace la primera, fueron como un año y medio de investigación y de escritura. Que bueno, como tú sabes, igual ese proceso de escritura es igual continuo, o sea, digo, se sigue escribiendo todavía. Hoy en día llevamos 60 espectáculos más o menos y todavía seguimos escribiendo, reescribiendo, sacando cosas, poniendo cosas. Entonces, bueno, como que igual la escritura se mantiene permanentemente de alguna manera. Bueno, la escritura en circo para nosotros igual es bastante misteriosa. En el sentido de que es un lenguaje netamente corporal también, no hay palabras, o al menos lo que nosotros hacemos, que es la acrobacia de suelo o acrodanza, no hay palabras, está todo expresado corporalmente. Y cuando hablamos de coreografías de circo, también nos podemos tal vez como acercar un poco a la coreografía de alguna manera, coreografía acrobática, porque en el fondo construimos coreografía y secuencias. Y desde ahí nace como la escritura de alguna manera. Pero esta pregunta nos planteamos mucho esta pregunta con Matías. En el fondo, yo le pregunté lo mismo hace un par de años, como, ¿cómo escribes la acrobacia? Y me dice, uff, llevo 10 años tratando de descubrirlo. O sea, de alguna manera la acrobacia no se puede escribir tan precisamente. Digo porque de alguna manera luego se transforma un poco no sé, en gimnasia de alguna manera. Digo que está todo muy escrito exactamente, pero en el fondo como hay hay muchas como hay mucha espontaneidad en esa como cuadro coreográfico de alguna manera. Entonces, si bien podemos crear coreografías o secuencias acrobáticas, hay un margen de espontaneidad igual, po. Entonces, ese margen de espontaneidad, que es muy lindo y es muy intuitivo muchas veces, es súper difícil poder escribirlo. Entonces, de alguna manera me di cuenta que escribir precisamente la acrobacia para mí no me era posible. Entonces, se pueden, digo, siento que tal vez una buena pista es lo de la coreografía. Siento que de la coreografía nos amarramos mucho y desde ahí íbamos como soltándonos de eso para poder empezar a entender cómo la acrobacia funcionaba en la escritura de- en escena, ¿no? Entonces, el espectáculo lo creamos así. Lo creamos haciendo mucha improvisación y buscando mucho nuestro cuerpo, buscando mucho a través de ejercicios de improvisación
y desde ahí ir intentando crear una escritura de a poquito, ¿sabes? Como que primero había mucha dirección en cuanto a la interpretación física de los personajes de la obra, ¿no? Y desde ahí, entonces nos agarramos mucho desde ahí, porque trabajamos mucho la corporalidad. Entonces eso fue súper clave para como tener un pie a tierra y para como agarrarnos de algún lugar, ¿no? Tener alguna estructura. De que, ok, con Olivier, con la dirección, comenzamos mucho a trabajar la corporalidad. Y al mismo tiempo comenzamos a buscar en esa corporalidad nuestro lenguaje acrobático, de qué manera podía converger. Entonces, la escritura del espectáculo fue muy así, fue muy buscando nuestro bagaje como acrobático y de movimiento y trabajando con la corporalidad que también Olivier quería para la obra. Entonces, desde ahí fuimos como escribiendo de a poquito y haciendo los primeros intentos de escritura. Luego con el trabajo y con la con Matías encontramos una conexión, un vínculo súper fuerte, una especie de simbiosis, entonces luego en ese vínculo como que ya las cosas fueron más evidentes, mucho más evidentes de entender. Entonces desde ese vínculo, de ese dúo, comenzamos a crear y a probar diferentes maneras de escribir de a dos. Y, pero eso gracias a ese vínculo igual. Digo, sin ese vínculo igual estamos un poco más perdidos de alguna manera. Entonces, como yo siento que el trabajo colectivo y en equipo como que ha ayudado justo a entender la escritura de la acrobacia en el fondo. En el fondo yo me lo pregunté muchas veces solo y con mucha carencia de respuesta. Pero también pasa por la observación exterior. El proceso de observación exterior, de tener la suerte de poder trabajar con alguien que te está mirando y te está eh, proponiendo y empujando más y haciéndote dar cuenta de cosas que naturalmente nos damos cuenta. Entonces la suerte de poder trabajar con personas que están afuera creo que nos ha ayudado mucho a desarrollar esa escritura. En el fondo trabajamos mucho yo y Matías en escena y Olivier mirándonos, pero también Matías y Olivier en escena, o Matías y Olivier mirando y yo haciendo solo, o yo y Olivier mirando y Matías haciendo solo. Entonces esa como colaboración o ese diálogo que se formó, siento que nos ha ayudado mucho a entender cómo escribirlo, a la acrobacia, ¿no? En el fondo, claro, yo estoy hablando desde el ámbito mucho dirección-intérprete, pero Sí. claro que el equipo, la creación, el espectáculo se creó de manera muy interdisciplinar, trabajando al mismo tiempo con arqueólogos también, trabajando con Bonnie, la escenógrafa, acrobacia, dirección, pero también trabajando con la música, que es también una parte importante del espectáculo. Entonces, la obra cuenta con dos músicos, según la versión, porque hace una versión exterior que es solo canto, Karen, y la versión en sala es Karen y Dani es un guitarrista flamenco. Entonces, Karen es una chilena de origen mapuche que tiene una formación de canto lírico y al mismo tiempo que hace canto lírico, comenzó con el canto lírico y luego comenzó a cantar y a revitalizar el Mapungún. Entonces es súper interesante porque tiene una mezcla bastante particular de canto lírico y de canto tradicional. Y entonces fue súper bacán tenerla en la obra y que pueda también colaborar desde su punto de vista y de su disciplina, porque en el fondo era un poco lo que estábamos haciendo, de tratar de hablar de hitos prehistóricos con cuerpos contemporáneos, y que era en el fondo lo que ella hacía en la música también, de alguna manera, mezclar dos universos completamente diferentes y que de alguna manera eh, como que no pensamos que podían converger también de alguna manera. Hasta que vimos Karen lo que podía hacer y realmente fue como muy, muy loco.
Entonces Karen y Oliver y Matías se conocen hace como 10, 11 años. Y en Chile también, porque cuando una de las venidas de ellos a Chile presentando sus espectáculos, llegaron a Karen, porque estaban buscando estaban haciendo un espectáculo que hablaba de Matías y de su, de su relación con su madre, porque en el fondo Matías es chileno-francés, mitad chileno, mitad francés. Entonces tiene raíces mapuche su mamá y querían buscar un poco esas raíces. Y entonces invitaron a Karen a hacer la música del espectáculo que se llama Tú, y que estuvo en Cierres del Infinito, me parece. Y de ahí llegó Karen. Entonces Karen hizo la música del espectáculo y 8 o 9 años más tarde Oliver y Matías la llaman para participar de Huellas, haciendo la música pero estando también ahí en vivo, ¿no? Entonces esa fue una parte importante de la creación del espectáculo también, de qué manera, y de la escritura también justamente de la Croacia, de qué manera eh, estas diferentes disciplinas podían como dialogar también, y de qué manera podíamos crear juntos lo que digo del encuentro, de nuestro encuentro, de qué manera podían hacer cosas de manera muy espontánea. Igual esa es una manera de crear que me gusta mucho. Trabajamos muy espontáneamente, entonces muy desde lo que nace en el momento, ¿no? Y así mismo llegó Dani luego. Dani es un guitarrista andaluz, flamenco, y entonces también entró al proyecto y también con la idea de musicalizar, pero no desde el flamenco, sino que desde Olivier quería sacar un sonido muy bruto a la guitarra. Eh, y eso, entonces nació esa conexión, ese vínculo entre Karen y Dani, y ellos armaron en conjunto con Olivier la música de la obra. Eso que en el fondo es música, pero hay mucho ruido también, hay mucho como... Sí, no solo música, hay mucho ruido. Y, y en el fondo tú ves la obra y en escena somos 4 elementos que están trabajando juntos y completamente fusionados. Y eso en el fondo es lo lindo de lo que surge de de ese encuentro, ¿no? Creo que esto es algo que no especifiqué, pero cuando tomé el taller con Matías en 2015 yo no hacía acrodanza, hacía acrobacia de suelo un poco. Entonces ese taller realmente me revolucionó la cabeza, y desde ese momento quise hacer acrodanza, gracias a ese taller. Entonces Matías y Andrés fueron y son unos referentes para mí en movimiento. Y el hecho de estar trabajando ahora con él es como un poco darle vuelta como encontrar la vuelta al asunto. Digo, desde que lo conocí y por los próximos 7 años yo trabajé la crianza de acuerdo a lo que aprendí en esa instancia. Entonces, completamente inspirado por ello. Entonces, es divertido ver cómo yo seguí el camino y luego nos volvimos a encontrar en un ámbito laboral, profesional, de creación, y cómo lo que yo había aprendido de él en el fondo se vino a reencontrar con la fuente de alguna manera, de la fuente de inspiración. Pero también con cosas que yo aprendí en el camino y con mi persona, que ya el hecho de que yo haga... Eso es lo lindo de la crianza también, que todos lo hacen de manera diferente. Y de acuerdo a cada corporalidad es una cosa diferente. Más allá si los movimientos son los mismos o parecidos. Entonces fue bacán tener esa fuente de inspiración y luego encontrarlo otra vez a Matías años después y compartir un lenguaje que nos inspira a los dos, pero al mismo tiempo que él se alimente de mí y que yo me alimente de él. En el fondo fue una relación súper como, en el sentido, linda y horizontal, de acuerdo a la herramienta y los conocimientos. Entonces eso es bacán, porque de alguna manera es la fuente de inspiración para mí. Y luego obvio tengo otros referentes de movimiento. Me gusta mucho un artista que se llama Camille Boitel, que es un artista francés y trabaja mucho con el error y la caída. Y en el fondo lo que me interesa mucho a mí, el error y la caída netamente.
Y claro que tengo mucho a aportar de ahí porque en el fondo como es algo que me interesa, algo que he ido desarrollando en los últimos años también. Entonces el momento que llego a Huellas ya tengo necesariamente ese bagaje en mi cuerpo y que me interesa, entonces aporto de esa manera a la creación. Entonces ha habido mucha libertad justamente para poder explorar en esa dirección, en la dirección, en distintas direcciones que nos interesan a nosotros. Entonces eso ha sido muy bacán en ese sentido. Otras referencias, mucha en danza, hay muchas cosas en danza. Pina Bausch, por ejemplo, Classic, o Peeping Tom, belgas. Eh, sí, Wim van der Keybus también. Hay, hay, hay algo que me interesa mucho del movimiento bruto del cuerpo. Siento que todo todo ha sido muy, la alineación ha sido muy linda y todo ha sido muy como natural y orgánico porque en el fondo todos los elementos o todas las cosas que me interesan corporalmente las puedo encontrar en lo que estoy haciendo con huellas. De alguna manera porque tengo el espacio para proponer, pero también porque hay un interés en común de alguna manera. Entonces eso ha sido muy bacán. Por eso como que me siento muy bien en ese lugar, porque me siento súper cómodo. La idea del cuerpo bruto me gusta mucho. De eso, de lo crudo, lo bruto, ¿sabes? No, es algo que trabajo mucho y que intento buscar mucho en la Croacia, que también la Croacia a veces es muy... Bueno, la Croacia como de alguna manera tiene de alguna manera una raíz en la gimnasia de alguna manera. Eh, También existen como líneas corporales bastante particulares y busco una estética particular de acuerdo a las líneas corporales. Y entonces a mí lo que me interesa es cómo encontrar una estética en lo crudo y en lo bruto del cuerpo. Que en el fondo, claro, cada cuerpo es diferente y en el fondo lo que hacen mucho en disciplinas así tan estructuradas como, voy a nombrarte dos, como la gimnasia y el ballet, que son como, ya, un poco cliché, pero dos disciplinas que tienen sus bases muy rígidas. Entonces los cuerpos se adaptan a esa disciplina. Y que está muy lindo también, porque diferentes cuerpos pueden hacer lo mismo y pueden tener un lenguaje en común. Pero lo que yo abogo también con la Croacia, que a mí me interesa, es justamente cómo los diferentes cuerpos cuentan diferentes cosas de acuerdo a la experiencia de cada cuerpo. Entonces, ¿de qué manera se puede poner en valor lo que cada cuerpo tiene a contar? Usando como vehículo la acrobacia y el movimiento, que es lo que me interesa. Y de alguna manera encontrar una estética, que también se puede encontrar una estética en lo bruto y en lo crudo. En lo feo, entre comillas, digo, lo feo socialmente hablando, lo que está aceptado socialmente también. Entonces, me interesa mucho esa como deconstrucción de la técnica pura y limpia para llevarla hacia otro lado más orgánico y donde hay un impulso corporal más orgánico. Y eso me interesa mucho y la danza ha ido mucho en eso, yo siento. La danza ha tocado mucho, bueno, algunas compañías que son las que más me llaman la atención abordan mucho esa como eh, eso crudo y bruto del cuerpo. Siento que, bueno, tengo un vínculo muy importante con Punta Arenas, ¿no? O con Magallanes o Patagonia. Y siento que las razones de dejar ese territorio fueron simplemente por poder hacer circo de la manera que quería hacer circo. Entonces fue un poco externa mis ganas de quererme quedar ahí o no. Fue más por esa idea de querer hacer circo. Y encontrar el circo en el lugar en donde siento que me acomodaba. Entonces es interesante que casi todos los proyectos que he hecho hasta el momento, o que he portado, o proyectos que me han atirado más, hablan justamente del territorio. Y de alguna otra manera, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Huellas habla de un territorio en específico, pero también ocupamos esa, ocupamos eso del territorio europeo para hablar de un sitio arqueológico en Francia.
Pero justamente es interesante porque también esa es la génesis del espectáculo, pero por ejemplo lo que abordamos y que trasciende eso es que en el fondo hay un vínculo con la tierra directo, con un territorio, y que no es un lugar en específico. Entonces, lo bacán de ese proyecto específico, por ejemplo, es que trabajamos en una escena de tierra, que es tierra arcilla, y que es muy atemporal de alguna manera, y que trasciende un territorio específico y hace justamente que el espectador pueda identificarse y empatizar con nosotros, porque en el fondo estamos hablando desde la tierra también, desde el nacimiento del ser de alguna manera. Entonces, que lo hagamos en Punta Arenas el espectáculo, o que lo hagamos en Francia o donde sea que lo hagamos, siempre va a tener ese vínculo con la tierra y que trasciende el espacio físico. Entonces, para mí es cuático lo del territorio. ¿Por qué? Porque si bien siento que si bien siento un arraigo muy fuerte hacia mi territorio, muy temprano me desarraigué de alguna manera ese territorio. Entonces, siento que ese desarraigo que llevo hace 10 años lo equilibrio de alguna manera encontrando y haciendo vínculos con personas que me puedan aportar y me puedan conectar con mi territorio. Entonces los proyectos que hago tienen mucho que ver con cómo repensar desde el territorio, desde mi territorio, más allá que no estoy en mi territorio físico. Y eso es muy loco cuando estás como muy lejos, porque estás inspirándote de esa fuente para crear sin estar ahí. Entonces, bueno, también intento venir todos los años. Por ejemplo, ahora pasé un mes ahí y para mí es justamente creo que por eso intento venir todos los años, porque es el lugar en donde me puedo como reinspirar y reconectar y recargar de ese territorio. Que en el fondo es que todos mis impulsos creativos que tengo desde muy muy joven nacieron desde ese territorio, y que también es un lugar muy especial porque es un lugar muy, muy vasto y alejado, muy recóndito de alguna manera. Entonces siento que la energía creativa que me aporta ese espacio ha trascendido ha trascendido el tiempo y el espacio, y hoy día me encuentro 12.000 kilómetros lejos y es el impulso inicial de lo que estoy creando, porque es el vehículo y la conexión inicial, ¿sabes? No sé si me hago entender. Como que siento que constantemente estoy buscando cómo vincularme a mi territorio en la creación, más allá que no estoy en el territorio propiamente tal. Y esa va muy loca, como que me trae muchas dicotomías justamente, este constante desarraigo. Porque en el fondo desde el momento de que sales del lugar, ya sea cual sea la razón de cuando sales de tu lugar de base, arrastras una especie de mochila de desarraigo de alguna manera. Te hablo de salir de tu región o salir de tu país, ¿sabes? Entonces siento que esa mochila como que la arrastro hace mucho tiempo y la acepto. Pero siento que a veces pesa la weá y a veces como que me ayuda a justamente utilizarla para reflexionar en torno a eso. Reflexionar en torno a qué hago con esto, qué hago con esta weá que tengo atrás arrastrando. Y en el fondo creo que la manera que encontré de reconectarme al territorio, más allá de viniendo cada año, es inspirando mi trabajo a eso, a ese territorio. Y inspirándome de la energía que ese territorio porta. Y siento que algo que llevo yo naturalmente, no algo que lo empujé, es algo muy intuitivo de alguna manera. Y el hecho de vincularme con proyectos que me ayuden a poner en valor eso es todavía más, es mucho más enriquecedor. Pues, trabajar con un proyecto, con Huellas, que es un proyecto que habla de la prehistoria, pero que va más allá de la prehistoria y habla del territorio. Esa la encuentro muy,
Siento que va en la misma dirección. Eso. Siento que son varias cosas y siento que en el camino he ido aprendiendo mucho, porque siento que tengo mucha más experiencia como intérprete que como creador, o sea, creador, sí, como intérprete igual soy creador, pero digo como portar sus propios proyectos, ¿sabes? Y ponerlos, engendrarlos de alguna manera desde cero. Y entonces he aprendido mucho en los últimos años con diferentes experiencias. Probé muchas cosas, muchas cosas. Siento que, por ejemplo, probé mucho escribir mucho e intelectualizar mucho. Y siento que está bueno de alguna manera, pero rápidamente me di cuenta que en el fondo el circo es cuerpo igual. Y no pasa tanto por la cabeza. Pasa un poco por la cabeza, sí, obviamente. Porque la dramaturgia pasa de alguna manera por la cabeza. Pero también igual tal vez como que se junta con la pregunta de qué es escritura de circo igual. De alguna manera, para mí personalmente, intelectualizar mucho el proceso circense no me ha ayudado tanto. Siento que hay que encontrar un equilibrio y en algún punto hay que ir al cuerpo. Porque en el fondo la experiencia está en el cuerpo. Con el circo, ¿no? Entonces siento que he hecho muchas diferentes pruebas, test, de cómo crear desde cero, desde el cuerpo, o crear desde cero desde de la palabra, o desde la escritura, o desde la intelectualizar de alguna manera. Y siento que lo que más me ha funcionado es desde el cuerpo. Siento que es lo que más me ha ayudado. De tener obviamente un cuadro, porque siento que como yo le tengo un poco miedo a la página en blanco, porque siento que es muy vasta y con mi manera de funcionar y mi personalidad siento que no me acomoda mucho, me incomoda de hecho, la vastedad de la página en blanco, ¿no? De como tener, de tener toda la... de tener una página en blanco donde pueda hacer lo que quiera, ¿sabes? Entonces a mí siento que me gusta crear restricciones. Siento que eso es lo principal. Lo que yo hago intuitivamente es crear restricciones. No sé si se entiende la palabra restricción. A lo que voy con eso es que el cuerpo en sí ya tiene restricciones, ¿sabes? Pero también puedo, si quiero, restringirlo más. Acrobáticamente puede ser y creando reglas, por ejemplo. Por ejemplo, creando reglas de movimiento. Eh, por ejemplo, estoy haciendo un espectáculo ahora que habla de territorio, justamente, con un amigo. Y utilizamos trampas de ratón. Entonces tenemos, por ejemplo, 100 trampas de ratón activadas en un perímetro de 4 metros por 4. Y eso nos genera, obviamente, inmediatamente, bueno, mucha restricción de movimiento, pero nos genera inmediatamente buscar una corporalidad muy específica. Entonces ya reduce mucho las posibilidades y ya nos direcciona, nos da una dirección más clara de hacia dónde más o menos puede ir las pistas corporales, ¿no? Entonces yo personalmente trabajo mucho desde ahí, desde ir creándome esas pequeñas reglas y restricciones. Como ir poniéndome un poco más de dificultad de alguna manera, ¿no? Si lo vemos de alguna manera, puede decir, no sé si, para mí no es dificultad, pero digo si, para que se entienda, pero al fin y al cabo siento que la restricción te da más libertad que tener la completa libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Esa ha sido mi reflexión en los últimos años y siento que es lo que me ayuda más. Se puede definir de muchas maneras o no. Y siento que primero, siento que hay algo muy importante porque, por ejemplo, el circo, bueno, si bien nació hace muchos años con un formato específico, siento que, bueno, la palabra circo viene también de eso, bueno, del círculo, del círculo y de crear esa como circularidad de alguna manera con respecto al espectador y a la escena, ¿no? Y sí, a mí me gusta mucho esa idea, ¿sabes? Si bien hoy en día el circo también ocurre en muchos formatos diferentes a vivir por haber, en teatros, por ejemplo, donde no está del todo esa circularidad, a mí me gusta como esa idea, más allá, no necesariamente en lo físico de la disposición de espectador, artista, intérprete, pero como en la idea también. Siento que es como
un círculo de comunidad primero. Siento que eso es súper importante para mí. Pero también siento que tiene como mucha libertad de ser. Pero hay algunos elementos específicos. Por ejemplo, siento que el circo también es riesgo de alguna manera, ¿no? Arriesgar algo de tu persona, para mí es circo. Pero puede ir a muchos niveles, bueno. Puede ser a niveles de arriesgar la vida. Hay espectáculos de circo donde hay mucho como riesgo físico, riesgo de muerte. O ya el solo hecho de arriesgar personalmente cosas que existan de acuerdo al interior, ¿no? De acuerdo a, a poner un pedazo de ti en escena y entregar en el fondo para mí cada vez que estoy en escena entrego un pedazo de mi piel de alguna manera. Entonces para mí para mí eso es lo lindo y lo que tiene el circo, que como acróbata yo entrego cada vez que estoy, más allá de que entrego eh, emocionalmente y físicamente, siento que cada vez hay un pedazo de mi piel así literalmente que la dejo ahí, de mi vitalidad de alguna manera, porque en el fondo igual, por ejemplo, la acrobacia es tiene una exigencia física importante. Entonces cada vez que yo hago acrobacia siento que estoy perdiendo de alguna manera algo de mí, así, y ganando y perdiendo al mismo tiempo. Entonces para mí ahí hay como un ejemplo del riesgo de alguna manera, como que se entrega un pedacito de ti. Y entonces para mí esas son como dos cosas como importantes del circo, como la comunidad que se crea en torno a y el riesgo. Y con esos dos elementos siento que se puede ir muy lejos, muy muy lejos. Este, siento que también, esto es muy personal, pero siento que para mí el circo también es mucho la interdisciplinaridad, por ejemplo. Pero este ya es mi rollo. Porque siento que en el fondo lo que hacemos en el circo es también contar una historia de... Siento que como que es como acercarse un poco más al entendimiento del ser humano de alguna manera, más profundamente, ¿no? Siento que como que el fin es un poco ese, de alguna manera. Entonces siento que cuando convergen muchas disciplinas, se llega de manera mucho más eficaz a ese fin, de alguna manera. Eficaz, no sé si eficaz es la palabra, pero de manera mucho más integral, de alguna manera. Entonces para mí el circo es mucho esa interdisciplinaridad, de poder abordar algo y que muchas disciplinas diferentes converjan para el mismo objetivo en común. Y entonces, para mí eso es una parte importante del circo también. Em, Eso es muy personal igual, porque igual hay de todo igual. ¿Vengo a alguna familia de circo? No. Siento que construí una familia de circo en el camino, pero no vengo de una familia de circo ni real imaginaria. Y siento que construí una familia de circo real e imaginaria. Wow, hay muchas cosas. La escritura, mucho. Siento que sí, es algo que aporta mucho a mi trabajo. La danza, la música. em, la antropología me gusta mucho. Siento que aporta mucho a lo que me interesa a mí en circo. Siento que hay algo interior así, corporal, inexplicable, pero es como una pulsión interna. Eso primeramente, es lo que me moviliza a hacer esto. Una pulsión interna eh, muy intuitiva, muy espontánea. Y encontrar de crear comunidad y de
me gusta el hecho de construir comunidades diferentes en diferentes lugares. Y siento que en todos lugares hay diferentes perspectivas y maneras, y culturas, perspectivas y formas de ver el circo y la vida, ¿no? Entonces siento que me moviliza mucho el construir diferentes comunidades en diferentes lugares. Siento que también un poco el circo es mucho eso, mucho el nomadismo. Bueno, siento que también el circo es mucho eso. Si no lo dije antes en la pregunta anterior, el circo es mucho nomadismo. Sea como se quiera interpretar igual. Eso. Entonces, siento que sí, el nomadismo me vehicula mucho a hacer lo que hago. Y eso. Especulaciones sobre el circo es organizado por el colectivo artístico Circo Virtual. Este proyecto forma parte del plan de gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.